Bon dia, benvinguts a la conferència cloenda de l'any Pearson, el curs Pearson. Un any en el que hem tingut des de la conferència inaugural que ens va fer el Carles Quadras el 28 de setembre, passant per la jornada Pearson del 8 de març amb el José Ramón Berrendero, el Venceslao González i el Lluís Belanche, fins avui que el Vicente Núñez Antón ens farà una conferència sobre la història de la bioestadística, ens farà reflexions d'un estadístic y es preguntará y esperem que respongui de dónde venimos y hacia dónde se espera que vayamos. La veritat és que el meu títol em sembla molt suggerent i tinc moltes ganes d'escoltar-lo. Abans que res, el que vull també és agradecer al profesor Vicente Núñez Antón haber aceptado nuestra invitación y donar algunes informacions destacables que eventualment poden estar relacionades amb el fet que aquest curs hagi estat dedicat a l'estadística. Podem anunciar que per l'any que ve tenim un nou grau a la UPC en Data Science, això que està tan de moda ara, de fet és en Ciència i Enginyeria de Dades, que serà un grau que està organitzat per 3 centres, que és la Facultat d'Informàtica, l'Escola de Telecomunicacions i la Facultat nostra de Matemàtiques i Estadística, i que esperem que tingui tant d'èxit com el grau de Matemàtiques i el grau d'Estadística que ja impartim. I també una nova intensificació en Data Science en el màster d'Estadística i Investigació Operativa UPCUB. És a dir, crec que és una bona notícia que ens podem congratular que a partir del que ve podem oferir aquest nou estudi i aquesta nova intensificació. D'altra banda, comentar també que aquest mes de maig ha estat i està sent un mes d'activitat frenètica pel que fa a conferències. Vam començar el 3 de maig amb la conferència que ens va donar el professor Mascolell, la que tenim ara del professor Vicente Núñez Antón. Dilluns tenim la conferència de Carlos Sopuerta sobre ones gravitatòries a l'entorn del doctorat honoris causa que s'atorga a Kip Thorne dijous. Tindrem aquesta conferència aquí a la facultat dilluns, una d'Alicia Sintes, una altra experta en ones gravitatòries, dimecres al campus nord, la projecció de la pel·lícula Interstellar, dimecres a la tarda també a l'aula màster del campus nord, amb una introducció científica per part de professors de l'UPC explicant la física que hi havia al darrere. Kip Thorne va ser el guionista científic d'aquesta pel·lícula. I després comentar també que tenim aquesta tarda el lliurament dels Premis Poincaré a 2:45 i el dia 2 de juny el lliurament dels Premis Planté, és a dir que no parem. Bueno, agrair... efectivament, gràcies, Lupe. I també relacionat amb l'estadística, de forma més o menys col·lateral, també comencem, a partir del curs que ve, uns nous estudis de doctorat que estan centralitzats a la part UPC, diguéssim, aquí a la Facultat de Matemàtiques i Estadística, que és el doctorat en bioinformàtica, de la qual la Lucreina és la directora del programa. I bé, doncs això, tindrem un nou grau en Data Science, que està relacionat amb estadística, una intensificació en Data Science i un doctorat en bioinformàtica. És a dir, que no sé si ha sigut efecte del curs Pearson, que hem fet tota mena de coses que hem donat aquest impuls. També cal esmentar les activitats dels estudiants, en particular l'obra de teatre que ens van deleitar la setmana passada els estudiants, que era molt hilarant, molt divertida, i agrair a tots els conferenciants el fet que hagin acceptat venir a donar aquestes conferències, especialment al convidat d'avui. Sé que le has dedicado muchas horas a prepararla y esperamos aprender mucho. Yo la verdad es que estoy muy ansioso por escucharte. Bueno, pues gracias per venir i ara passo la paraula a la professora Lupe Gómez que farà la introducció del convidat. Bon dia a tothom. Bé, començo en català però segueixo de seguida en castellà perquè així el Vicente ens pot entendre. Bueno,
La verdad es que cuando Pedro me pidió que presentara al candidato, pues me dio mucha alegría, porque presentar a un buen amigo y colaborador pues es siempre un motivo de mucha alegría, ¿no? De hecho, estaba pensando desde cuándo nos conocemos Vicente y yo, y hace muchos años, hace 20 años, en un congreso. Ahora le preguntaba, ¿fue ese congreso la primera vez o no? Sí, sí, fue la primera vez. Nos encontramos en Jalapa, en México, o sea que tenemos que irnos fuera para encontrarnos, ¿no? Y ese es un congreso de la Red del Caribe, que es una región de la International Biometric Society, que es una región muy activa, y allá estábamos tanto él como yo, como otros españoles también que estaban en ese congreso, y ahí nos conocimos, y bueno, estos congresos dan para hablar mucho y para conectar, y la verdad es que fue, digamos, queda cursi, ¿no? El principio de una muy bonita amistad, ¿no? Queda cursi, pero es verdad. Y así fue pues esto. En realidad no era anecdótico que Vicente estuviese allá ni que yo estuviese allá, porque Vicente ha participado y ha dado mucha parte de su tiempo a la International Biometric Society. Ha participado como miembro de los comités científicos de varios congresos, como miembro del Executive Board, como miembro del Council, algunos por elección. Entonces realmente ha puesto mucho tiempo en esta sociedad y bueno, y ese era como el inicio, ¿no? Creo yo, de su trabajo, ¿no? Relacionado con la International Biometric Society, ¿no? Casi que el inicio. Bueno, realmente desde entonces nos hemos ido encontrando en congresos, en diferentes lugares, hasta hace cosa de unos 7 años, desde 2010, que pusimos en marcha, junto con 5 profesores más de universidades españolas, y con el liderazgo de Carmen Calarso, de Santiago de Compostela, la Red Nacional de Bioestadística. Entonces esta Red Nacional se puso en marcha en 2010, somos ahora más de 200 miembros, y está organizado en torno a 8 nodos. Uno de los nodos lo lidera el profesor Vicente Núñez Antón, que es el nodo del País Vasco. Bueno, gracias a que nos dieron todas las ayudas, ¿no? Para poner en marcha esta red, pues en estos 7 años hemos colaborado todavía más intensamente, pues porque se ha ido montando la red y se ha ido configurando. Y bueno, después hablaré al final un poquito más de esta red. Bueno, sobre las cuestiones quizás más personales de Vicente, que no se encontrarán en el currículum, porque bueno, si veis, pues bueno, hay un pequeño sketch, ¿no? Junto con la convocatoria. Bueno, lo que puedo decir es que es una persona extraordinariamente organizada, muy metódica, muy trabajador, muy cumplidor. Yo creo que muchos de nosotros pues hemos estado llevando artículos de diferentes revistas, ¿no? Buscando evaluadores, buscando referees, y usualmente, yo incluida, te tienes, apuras, ¿no? Apuras la fecha hasta el final y muchas veces y no te pasas. Es la única persona que conozco, y lo digo de verdad, que si tú le pones la fecha del 19, el día 12 ya lo tienes. No sé cómo lo hace, pero es que además te hace una revisión de 5 páginas, no te la hace de 3 líneas. O sea que realmente es muy cumplidor. Y tiene otras cosas muy anecdóticas. Y mencionaré una, pero es que hay muchas más. Estaba yo aquí en el despacho un día tranquilamente y me llama para decirme: oye Lupe, que estás en un tribunal de cátedra. Y digo: ¿cómo lo sabes? Hombre, porque yo leo el BOE. Digo: pero a ver, ¿tú cómo tienes tiempo para leer el BOE? Explícamelo. Claro, no me lo habían dicho a mí todavía. Yo sabía que podía estar en ese tribunal, porque tal como funciona ahora, ¿no? Ponen unas cuantas personas y luego más o menos eligen unas cuantas al azar o como lo hagan, pero no me lo habían dicho todavía. Y fue él que me lo dijo, y no solamente me dijo esto, y se presenta fulanito, sultanito, menganito, lo sabía todo ya. Digo: bueno, perfecto, me ahorró muchísimo trabajo. Esto no ha ocurrido una vez. Artículos de mi área, yo me dedico a cosas de interval sensory. ¿Cuántas veces me ha enviado un artículo y dice: oye Lupe, que este artículo te interesará mucho? Bueno, pues thank you. O sea que no sé cómo lo hace. Dice: no, yo esto lo hago de 8 a 10 de la mañana. Digo: pues, chapó. O sea que esto es una cosa anecdótica, pero no es anecdótico, es cierto. Bueno, entonces ya, pasando un poquito a su currículum, ¿no? Bueno, él en realidad empezó haciendo la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Espot del Ecuador, y ya cuando terminó la carrera se fue a Iowa a hacer el máster y después el doctorado. Hizo el doctorado en temas de análisis de datos longitudinales y, de hecho, sobre este tema ha trabajado mucho y buena parte de su vida. Vicente ha obtenido bastantes premios, ha sido chair de muchísimos congresos, y en los que no ha sido chair ha sido miembro del comité científico. Como decía antes, ha dedicado buena parte de su tiempo a la International Biometric Society y también a la región española.
Esto es muy de agradecer porque, bueno, en definitiva, este trabajo lo hacemos entre todos, es un trabajo altruista, es un trabajo que lo haces por el bien, ¿no?, de que las cosas funcionen. Y entonces encontrar personas comprometidas que lo quieren hacer, evidentemente, a costa de su tiempo, pues bueno, es realmente de agradecer. Ha tenido y ha dado muchas charlas invitadas, es decir, la de hoy no es la primera, ha hecho muchas otras en diferentes lugares del mundo, en particular pues ha viajado mucho a Sudamérica y a Centroamérica. Y a nivel de destacar, por destacar dos cosas que yo creo que son relevantes, es Elected Member of the International Statistical Institute y Fellow de la Royal Statistical Society. Estas son dos cosas que son, digamos, puntuales, que son realmente importantes. En cuanto a sus áreas de investigación, como decía antes, el área de datos longitudinales en la que hizo la tesis, digamos que es el área por la cual es más conocido, ¿no?, podría decir yo. Tiene artículos en muy buenas revistas, como por ejemplo Biométricas. Tiene un libro en Chapman y Hall que es Antedependence, me costó mucho, lo de la Antedependence Model for Longitudinal Data. Y este libro, igual que muchos artículos, los tiene con Dale Zimmerman, con el que ha hecho pues muchos trabajos, y también con el Barney. Pero no solamente ha trabajado en datos longitudinales, aunque ahí tenga muchas cosas. Ha tenido tiempo para trabajar en temas relacionados, por ejemplo, en el área de la salud, en temas de supervivencia, que incluso pues tiene varios artículos en Statistics and Medicine y en otras revistas, con profesores, por ejemplo, de su Universidad del País Vasco, el Jesús Orbe o Inma Arostegui, que actualmente es la presidenta de la Sociedad Española de Biometría, y pues esto, también tiene trabajos ahí. También tiene trabajos, claro, como él está en la parte, digamos, en la universidad, en la parte de economía, de ciencias sociales, pues tiene colaboraciones con resultados importantes en ciencias sociales, en economía y también en sociología. O sea, que tiene, digamos, un currículum muy, muy abundante, no solamente en buenos artículos, sino también en tocar diferentes temas. Con lo cual yo creo que realmente es un ejemplo de lo que para mí es un estadístico, bioestadístico. La parte bio, bueno, la tiene un poco, pero también tendría otros, ¿no? Podríamos decir que también es econoestadístico, ¿no? No tanto como econometría, pero sí, pues esto, ¿no?, estadística aplicada. Entonces, pero ha sabido combinarlo con resultados de calado teórico y metodológico, ¿no? Entonces yo pienso que esta combinación es realmente muy interesante y muy buena. Bueno, para no alargarme más, porque yo creo que lo que nos interesa es realmente su charla, sí que quiero acabar mencionando lo que decía de Biostatnet, ¿no? Biostatnet es una red nacional que se puso en marcha básicamente porque nos dimos cuenta que en España había muchísimas personas que creaban la bioestadística, pero que no estaba... De hecho, la idea de la bioestadística como área tiene muchísimos años. O sea, esto proviene con Antonio Martín Andrés, pues de hace muchísimos años. Y se intentó hace muchos años y no se consiguió. Entonces, bueno, ha sido un poco el unirnos simplemente con el objetivo de aprender más entre todos y que sea también una buena plataforma para que los jóvenes que empiezan la carrera o que están en los primeros pasos de la carrera, pues también conozcan lo que significa ser un bioestadístico, el poner en contacto médicos, biólogos y matemáticos y estadísticos dentro de esta misma plataforma. Entonces, como decía, esta plataforma, por decirlo de alguna manera, esta red nacional, Vicente es uno de los 8 IPs, y como os decía, pues esto, hemos organizado tantas cosas y hemos pedido tantas ayudas que al final pues hemos estado con mails, pues si no diarios, semanales seguros, ¿no?, por no decir diarios. Y realmente creo que el hecho de que él esté dando esta charla que da hoy, ¿no?, sobre la historia de la bioestadística, y que no me cabe duda que se la ha preparado, como ahora nos va a demostrar, creo que también es un poco consecuencia de ser miembro, de formar parte de esta red Biostatnet. Y yo con esto podría estar hablando mucho rato, con muchas más anécdotas, pero creo que lo importante es que ahora escuchemos a Vicente. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí. En primer lugar, gracias por la invitación. Hay que aclarar varias cosas, por si acaso. Cuando Pedro me invitó, el primer intento, vamos a decirlo así, me daba un mes de plazo más o menos, porque tendría que haber sido en la jornada que hubo el 9 de marzo o algo así, y yo rápidamente dije que no, porque hay varias cosas aquí que mencionar. Una, yo no trabajo en historia de la estadística ni en la bioestadística, por tanto esto es una cosa nueva para mí. Y dos, yo nunca preparo algo en un mes, o sea, yo tengo que tener más tiempo para estar seguro y peor si es algo que no domino. Entonces yo le dije no.
directamente le recomendé varias personas. Yo no sé si él habló con estas personas, igual sí, igual no, pero luego vino una segunda llamada. Lo que él no sabe es que cuando vino la segunda llamada yo ya tenía una carpeta en que había trabajos relacionados con lo que él quería que hiciese. Por tanto, cuando me llamó la segunda vez yo ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer, por si venía la llamada, que más o menos está de acuerdo con lo que Lupe comenta. Sí, de 8 a 10 yo estoy en mi despacho mirando esas cosas, pero es que yo me suelo levantar a las 4:30, 5 de la mañana. Y a esas horas hago más. O sea, mucha gente dice, pero oye, ¿qué haces esas horas despierto cuando contestas un correo a las 5, a las 5:30? Pues yo me acuesto pronto y me levanto pronto, ya lo siento. Esas son las cosas que yo suelo hacer. Si hago mucho o poco, no lo sé. Yo solo sé que hago lo que me gusta y estoy contento con lo que hago y cosas de estas. Vengo de sitios raros, eso sí. Porque de Teleco, que es como se ha traducido mi título aquí en España, a la estadística, pues se puede explicar de muchas formas. A mí yo creo que al principio me obligaron a dar clases de estadística en la escuela, en la universidad donde yo estudié. Yo estoy dando clases de estadística desde que tengo 19 años. Ahora mismo tengo 53, o sea que esos años llevo dando clases de estadística. Primero a mis compañeros y a los estudiantes de ahí se puede ser ayudante de cátedra, primero desde los 19 años. Y luego pues ya me fui a Estados Unidos y cuando me dieron la beca, pues yo quería estudiar estadística y eso fue lo que hice. Acabé Teleco, acabé la carrera, eso sí. Pedro me comentaba también que igual hay muchas transparencias para el tiempo que tienes. Digo, tú no te preocupes que yo acabaré cuando tenga que acabar. Y esto en términos de Fórmula 1 significa ajustar el mapa del motor para que esto se acabe a tiempo. Obviamente el motor tiene que ser un Mercedes o un Ferrari, porque un McLaren Honda no creo que sea. Si no, pues acabaremos corriendo las 500 de Indianápolis con Alonso, supongo yo. ¿Por qué? Pues acabé donde acabé y ha dado este giro desde Teleco al País Vasco y todo esto de mi vida profesional. Bueno, como dicen los del fútbol de mi hijo, los vascos nacemos donde queremos. Obviamente yo no soy vasco, ni mucho menos, pero eso le dijeron a mi mujer, así que yo lo repito con mucha gracia. Esa es una de las cosas que... Y luego a mí siempre me gustó esto. Yo creo que siempre me despertaron la curiosidad por la estadística desde siempre. Además, pronto estuve trabajando en el Consulting Center de Iowa, lo cual ya me hizo ver que los datos estaban donde estaban, entonces ya me interesaba ese tipo de cosas. Yo siempre vi eso. Pues bueno, y después cuando mis alumnos me preguntan, oye, ¿yo debo ir a estudiar fuera un doctorado o algo así? Yo digo, primera pregunta que les suelo hacer es si tienen novios o no. Porque van a tener que dejarlo antes de irse, eso es lo primero, porque ya eso va a pasar. Yo digo, bueno, yo no soy la persona adecuada seguramente para aconsejarte en estas cosas porque yo me fui a estudiar un máster, soltero, y con intención de regresar a mi país por la beca. Y ya veis dónde he acabado. Estoy casado con una española desde hace 28 años mañana. Hice un doctorado en estadística y no he vuelto a mi país. De hecho, he vuelto poco. Entonces, no creo que sea... Pero uno nunca sabe. Si a mí me dice alguien en esa época, tú vas a hacer esto, vamos, no veréis la carcajada que hubiera echado. Pero esto es así. Volviendo a esto, el título, sí, bueno, me costó, me costó porque yo tardo mucho en estas caminatas que suelo hacer hasta llegar al metro, pues le doy muchas vueltas a las cosas. Esta fue una de las vueltas. Y yo creo que lo que mejor describiría lo que yo iba a decir era eso. Yo soy un estadístico, básicamente, y esto es lo que me surge a mí del asunto. Pero hay que hablar de la historia. Más o menos la estructura de la charla va a consistir de estas 5 partes. Primero introduciremos algunas cosas. Estos son lo que se consideran, por algunos historiadores de la estadística, que no soy yo, consideran los 4 períodos de la bioestadística, que yo he retomado porque me parece que son adecuados. He añadido cosas que creo que hay que añadir. Y luego esto creo que era importante. Hablar un poco de lo que viene, lo que se espera que hagamos, lo que se está viendo que pasa y cosas que nosotros tenemos que hacer como estadísticos o como estadísticos para que esto siga en el buen camino. ¿De acuerdo? Entonces, algo de historia, o empezaremos con algo de historia en este asunto, en lo que la gente comunica o intenta decir que la bioestadística se ve como un diálogo continuo entre lo que interesaba antes, que era estudiar al grupo, y lo que interesa ahora, que es estudiar al individuo. ¿Sí? Eso es lo que más o menos consideran ellos que ha habido de cambio, y a pesar de que muchos de los métodos estadísticos que se usan ahora
o hay cierta ambivalencia en relación con cuando el método se tiene que aplicar, especialmente porque el médico tiene que tratar con un paciente. Esto no es un ser subjetivo, es un paciente, y por tanto cada vez que dice que tienes que aleatorizar y darle un tratamiento que puede servir a alguien que está enfermo o lo que sea, pues tienes que tratar con este asunto un poco ético que es importante analizar. Entonces vamos a ilustrar este diálogo del que estoy mencionando, pues hablando de cierta historia, porque esto es una charla que tiene que ver con la historia y los desarrollos de la bioestadística, en base a los desarrollos metodológicos a lo largo de este tiempo. Bueno, decía que hablaré de esto en términos históricos y desarrollos metodológicos, donde se ve cómo ha ido evolucionando la bioestadística en términos de desarrollos metodológicos, especialmente aplicaciones que tienen que ver con ensayos clínicos. Y lo que siempre se ha tratado de decir, o al menos los historiadores tratan de promover o decir o tratar de comentar, es que quieren que estos episodios, los desarrollos, sean una especie de catalizador o algo que modere un poco la importancia de la estadística en contextos diferentes, medicina, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. De eso hablaremos a lo largo de esta charla. Algo que yo no sabía, por ejemplo, y que aprendí enseguida cuando estaba preparando esto, pues es que esto empezó hace mucho tiempo, con el libro de Daniel en la Biblia, en que el rey Nabucodonosor de Babilonia quería que todos sus súbditos basasen su dieta en comer carne y vino. Oye, yo me hubiera gustado estar ahí, pero claro, eso saludable no debe ser, porque alguna gente dice que no hay que comer mucha carne roja durante mucho tiempo y estas cosas, pero Daniel y algunos de los niños judíos no querían hacer eso. Ahora, raro lo que querían hacer, pero querían comer legumbres y beber agua. Entonces el rey, pues en su afán de pacificar el asunto, dijo, bueno, mira, te dejo hacer eso 10 días y vamos a ver lo que ocurre. Y lo que ocurrió es que en los parámetros o términos que ellos midiesen esto, descubrieron que aquellos estaban más saludables que los otros, los que llevaban la dieta que él promovía. Y por tanto les permitió seguir con su dieta. Este es un ejemplo claro de que sin usar intervalos de confianza, ni contrastes, ni nada, se ve que hay una comparación entre una dieta propuesta por el rey y una propuesta por otras personas, y se compara eso y se decide o se deduce que algo es más saludable que el otro, sin saber nada de lo que nosotros sabemos hoy en día, ni usar nada de eso. Bueno, pues empecemos por lo que todo el mundo suele empezar, y cómo se define la bioestadística. Aquí hay diferentes opiniones. Igual todos no estamos de acuerdo con todo lo que se dice aquí, pero yo al final he puesto lo que yo pondría, pero en principio veamos lo que dicen algunos sitios conocidos en estadística. El Departamento de Bioestadística de la Universidad de Vanderbilt dice, por ejemplo, que se la define como esto es una rama de la estadística, según ellos, que se centra en el análisis y la interpretación adecuada de datos científicos obtenidos en biología, salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ciencias biomédicas. El Departamento de Bioestadística de Washington, que es uno de los más conocidos en bioestadística, la define como una rama de la estadística aplicada. Estos se van más allá todavía, que se centra en el manejo de datos numéricos sobre personas, salud, enfermedades, tratamientos, etcétera, y que incluye estas tres ramas que llaman la estadística vital, estadística de salud pública y la demografía. Esta definición me parece muy curiosa a mí. Yo no estoy muy de acuerdo con esta, pero bueno, vamos a dejarla estar. Yo, con una que puedo estar más o menos cómodo, es con esta, que yo diría, no he puesto más porque creo que no tiene sentido ni ganamos nada con ello, pero yo creo que es una ciencia, la estadística es una ciencia, en mi opinión, que se centra en desarrollos de métodos estadísticos y matemáticos. Hay que saber matemáticas y estadística para trabajar en esto, para interpretar y analizar adecuadamente datos científicos obtenidos en ciencias de la salud, básicamente. Yo eso es lo que creo que debe ser este asunto. Unos podemos ser o pueden ser más aplicados o más teóricos, pero la idea es esta. O sea, alguien que haga estadística o bioestadística no puede dejar de saber estadística ni matemáticas. Tiene que saber las dos cosas, más o menos. Y pues yo vengo de la escuela americana, donde los departamentos de estadística y de matemáticas pueden colaborar entre ellos, pero están separados. Yo no sé exactamente lo que significa. En mi universidad se llevaban mal, pero bueno, eso es otra historia. Yo ahí no entro. Bueno, empezamos con el origen de todo el asunto. Bueno, pues desde el siglo XVII más o menos a nuestros días ha habido siempre fenómenos biológicos como mortalidad y morbilidad, que ha sido la preocupación principal de investigadores que han obtenido y analizado datos estadísticos. Todo se dice que empezó en esa época, en 1662, con John Brown, en su libro o tratado que se llama Observations upon the Views of Mortality, que es lo que se parece mucho a los informes bioestadísticos que tenemos hoy en día.
básicamente. O sea que esto viene de mucho atrás, ¿eh? Aunque todos sabemos pues, que los métodos más complicados desde el punto de vista matemático y estadístico han venido a participar, o hoy en día son los que se usan adecuadamente, ¿eh? Entonces, por eso planteamos que la historia de la bioestética se puede plantear o se debe plantear en base a los desarrollos metodológicos que han ocurrido a lo largo del tiempo y de cada cosa que ha ido pasando, ¿eh? Y en términos analíticos, los historiadores de esto clasifican a la historia en 4 etapas. El trabajo estadístico del siglo XIX, en donde existe un concepto de que patrones sociales, incluyendo incidencia de enfermedades, podían demostrarse que tenían características que podían seguir leyes determinadas, ¿eh? Lo que denominaban ellos Lola. Luego viene nuestro homenajeado, o la persona en la que se basa este año de la estadística, este año en el que estáis celebrando aquí en la UPC, que es el trabajo de Carl Pearson y sus colaboradores en la UCL, en los comienzos del siglo XX, bueno, casi sin planificarlo aparece. Yo no he buscado que aparezca, ha aparecido en la preparación que yo tengo de esta charla, ¿eh? Luego aparece su amigo íntimo, que ya veremos esto de amigo íntimo en un momento. Yo no entro mucho en esto, pero ya algo diremos de esto, pero es lo que se denomina el periodo de entreguerras, en que los métodos de contraste de hipótesis, pues asociados principalmente a Fisher, a Ronald Fisher, se extendieron al campo de la biomedicina, y finalmente es cuando realmente se dice que sale la epidemiología a la luz, en este último periodo, básicamente por estudios o cosas que les preocupaban a la gente en esas épocas, o a los investigadores, que eran asociaciones, por ejemplo, entre consumo de cigarrillos y cáncer de pulmón, o el famoso Framingham Study sobre enfermedades cardiovasculares, ¿eh? De los cuales hablaremos en esta. ¿Sí? Pero vamos a empezar con lo primero, la primera parte, que es los desarrollos del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, empezaremos diciendo que estadística, pues básicamente está indicando que es una ciencia relacionada con información relevante para el Estado. Estadística, Estado, pues por ahí viene la cosa. La industrialización y las reformas demográficas de esa época hizo que los gobiernos occidentales tenían muchos datos que tenían que analizar. Hawking en el 87 denominó eso como tener una avalancha de números impresos sobre sus ciudades. Muchos datos que no sabían qué hacer con ellos. Ahí empezó más o menos todo. Por tanto, los escritores asocian el término estadística con información expresada en forma numérica en esa época. Eso es lo que había. Y uno de los primeros ejemplos en el contexto biomédico, que es lo que estamos más o menos analizando hoy, es el trabajo de Hawkins en 1829, que es el Elements of Medical Statistics, que básicamente lo que hace es una aplicación de los números para ilustrar la historia natural del hombre en términos de salud y enfermedad. Es algo muy simple, es algo así como estadística descriptiva en los días de hoy. A lo largo del siglo XIX pues vino esta concepción numérica de la estadística al fundarse sociedades, ya en esa época, sociedades estadísticas, y empezaron las conferencias internacionales. O sea que esto está diciendo que esto se hace más, se desarrolla mejor con las conferencias, aparte de con las sociedades internacionales, que es cosa de día a día de hoy. Que hay que ir a conferencias a ver lo que hacen los demás, a ver lo que hacemos nosotros y presentarlo y cosas de ese tipo. Y en los países de habla inglesa, las sociedades más prominentes fueron la primera, no por más importancia o menos importancia, así es como las he encontrado yo ordenadas en la mención que hacen de ello, la sección F de la British Association for the Advancement of Science en 1833, y luego la Statistical Society of London en el 34, que se convirtió en la Royal Statistical Society en 1887, y luego se unió al Institute of Statisticians, que se fundó en el Reino Unido en el 48, y estos comenzaron publicando lo que se llamaba en esa época The Incorporated Statisticians, en 1962, y luego se convirtió en Series D de la Royal Statistical Society, que era The Statistician, que ha desaparecido, obviamente, ya solo tiene A, B y C. Yo exactamente no me acuerdo cuándo desapareció, pero fue hace unos años, ¿eh? No tenía mucho sentido en esa revista con lo que había ya por ahí, Chance, Significance, ya yo creo que había perdido realmente el porqué de su cosa. Y varias personas importantes en esta época, pues muchas, pero yo me he centrado en 3 de ellas, más o menos. El primero es, en las sociedades y en las conferencias internacionales, una figura prominente fue el astrónomo belga, que al final es conocido por ser un estadístico estudioso de aspectos sociales, que es Quetelet. Este es la primera persona que ayudó a establecer que la sociedad tiene distintas características similares a leyes, lo que decía antes, hace un momento, el law-like, ¿sí? Y esto viene del producto de la acumulación de evidencia estadística. Tienes muchos datos, intentas describirlos y te das cuenta de que eso sigue alguna ley determinada. En esa época, claro, no había las herramientas para ello. Pero a diferencia de Quetelet,
miembros de estas sociedades no estaban familiarizados con las ciencias físicas, sino que típicamente venían de la medicina. ¿Y por qué venían de la medicina? Según comenta Le Cuyère en el 87, es porque la salud pública aparece como un objetivo a través de lo que se denomina el método de mejora de la higiene y porque hay una tradición médica de investigar para mejorar las condiciones de la gente pobre, las condiciones de salud, y asociar a los médicos con enfermedades, con fenómenos asociados a muerte y enfermedad. Eso es lo que ocurre. Por eso estaban ahí. Y todas estas inquietudes van a contribuir de forma ostentosa o prominente para acumular evidencia numérica que permita estudiar o explicar estas cosas. Pasamos a los siguientes personajes del asunto. Villermé y Farr, ahí tenéis los datos de nacimiento y muerte de estas personas, uno era francés y el otro inglés, que eran prominentes médicos. Es importante, eran médicos, no eran ni estadísticos ni matemáticos, eran médicos que estaban interesados en estudiar estadísticamente problemas de salud pública. Coleman en el 82 comenta que Villermé se escribía con Quetelet debido a su interés por describir la sociedad en términos numéricos, que era lo que hacía el otro. Y en el 1928 Villermé postula una memoria que relaciona mortalidad y estatus económico, ya en esa época. Por tanto, con eso se gana una clara reputación como un impulsor y defensor de una aproximación estadística para estudiar problemas de salud pública, porque ahí lo tenéis, justamente eso. Y el otro personaje, Farr, estudió medicina en París con Pierre Charles Louis, que se denomina a Louis el impulsor de lo que es el método numérico. Farr en el 89 fue nombrado como recopilador de resúmenes del General Register Officer, que básicamente tenía que inscribir o guardar récord de los nacimientos y muertes en Gran Bretaña. Ese era su trabajo. Pues menudo trabajo, pero este hombre tenía que hacerlo y seguramente en esa época pues de alguna forma un poco rudimentaria. Y en los 41 años de servicio de este señor en eso, hizo contribuciones muy considerables al campo de la estadística vital, porque eran estadísticas vitales lo que estaba guardando. Clasificó enfermedades y ocupaciones, lo cual lo hizo básicamente porque quería usarlos como evidencia estadística para lo que él quería estudiar. Pero esta es una de las cosas interesantes de Farr que hay que mencionar. Esto yo se lo oí hace tiempo a Pere Puig la primera vez. Él me lo comentó, que yo en esa época pues decía que, bueno, ¿quién iba a decir que yo iba a coger este ejemplo y estudiarlo más en profundidad? En esa época me lo contó y yo le dije, sí, vale, pero tampoco le hice mucho caso. Entonces, el trabajo de Farr le sirvió a uno de los mayores descubrimientos que se denominan del siglo XIX, que es cuando Snow intentó demostrar que el cólera era una enfermedad que se originaba en el agua consumida, una bomba de Londres. Entonces, la epidemia de cólera surgió cerca de la bomba de Broad Street en Londres en 1854. Entonces Snow usó los datos que tenía Farr para determinar que había 83 muertes por esta causa en un periodo de 3 días, lo cual ya es raro, ¿no? Luego un análisis detallado de esto se dio, o le resultó que descubriese que en todos los casos, excepto en 10 de ellos, los individuos habían bebido agua de esa fuente. ¿Sí? Entonces quedaban 10 casos que había que analizar. En 5 de esos casos, las familias vivían en sitios, a pesar de vivir en sitios lejanos a la bomba, obtuvieron agua de esa bomba. O sea que volvía a haber una relación entre las cosas. De los 5 que quedaban, 3 eran niños que lo bebieron al ir al colegio. O sea que ya teníamos a todos bebiendo agua de ese sitio. Y los otros 2 habían ocurrido antes de la epidemia, por tanto se podían eliminar. Entonces, claramente, sin ninguna cosa estadística por medio, sino datos simplemente, había una especie de establecido que algo tenía que ver esa epidemia con el agua que se bebía de esa bomba de agua determinada en esa calle. A excepción de Farr, Snow no tuvo mucho apoyo en esa época porque él dijo esto es lo que ocurre y aquí están los datos, pero se lo reconoció posteriormente. Y posteriormente se le dio el atributo de haber descubierto algo epidemiológico que es muy importante en esa época, previo al descubrimiento de la teoría del germen microbio de las enfermedades, que establece que muchas enfermedades son causadas por microorganismos. Pues, reconocimiento posterior, pues eso suena mucho, ¿no? El hombre tuvo que morirse para que le den el mérito que tuvo que tener en esa época por algo que parecía muy obvio, pero todo es obvio cuando otro lo descubre, no cuando nosotros lo descubrimos. Eso ya lo sabemos nosotros, creo yo. Y pasamos entonces a la segunda parte. Entonces todo hasta ahora era descriptivo, más o menos. Descripción, pero con la descripción podían explicar algunas cosas, que son las que hemos mencionado, por encima. Pero viene Pearson, en el UCL,
Entonces los estadísticos en esa época, recordemos que concebían su trabajo como meramente descriptivo, que es lo que acabo de decir yo, con poco énfasis en el razonamiento matemático, y esto cambió con la creación de la Escuela de Biometría en el University College London en el 93, bajo la dirección de Carl Pearson, que es la persona cuyo evento estamos celebrando aquí o clausurando. Se dice que el interés de Pearson en el desarrollo de la estadística tuvo mucho que ver con las implicaciones estadísticas a la teoría de selección natural de Darwin. Y luego él ponía mucho énfasis en que esto tenían que conocerlo los médicos. Por tanto, cada vez que le invitaban a escribir artículos en el British Medical Journal, The Lancet, Royal Society of Medicine, él lo hacía, porque él pensaba que había que educar, entre comillas, porque era su pensamiento, a los médicos en el uso adecuado de estos métodos. Esto también suena actual, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Él pensaba que había que escribir para médicos lo que uno hacía o desarrollaba. Yo recuerdo hace unos años, en relación con esto, alguien que vosotros seguramente conocéis, porque creo que ha estado aquí dando alguna charla, Winfried Stute, me dijo a mí que, Winfried es un viejo conocido, nuestro al menos, dijo que si tú puedes inventar lo que tú quieras o descubrir o proponer cualquier método, si nadie lo usa, nadie se va a acordar de ti. Entonces, bueno, no hacemos las cosas para que los use la gente, pero sería bueno que lo que desarrollemos, intentemos desarrollarlo de forma que pueda ser usado. O sea, darles un paquete de R o paquete de algo que pueda usar los médicos de forma sencilla, sin mucha profundidad, que pueda usar todo el mundo, que se puedan replicar. Eso está cambiando en las revistas actualmente, pero más o menos era lo que decía en esa época Pearson. Entonces, él pudo promover esta escuela, o todo esto que fundó, con la ayuda y el apoyo económico de Galton, que es un científico inglés, y ya en esa época tenía la idea de que había que ayudar a los jóvenes. Pues aquí tenemos un ejemplo de eso. Galton estaba ayudando a Pearson en lo que estaba haciendo, y por eso creo que le dejaron hacer lo que hizo. El trabajo de Pearson, de todas maneras, intentaba proporcionar apoyo científico a esas teorías a través del análisis estadístico. A él también le interesaba lo que hacía Galton. Quería ponerle pues la parte estadística al asunto, justificar de forma estadístico-matemática lo que hacía. Compartía las ideas de Galton, eso es lo que más o menos queda claro, pero también desarrolló una bien fundada idea o filosofía de razonamiento estadístico y propuso que la inferencia se base en asociación de antecedentes y consecuentes y que todo razonamiento científico es fundamentalmente estadístico. Esto Pearson lo dejó muy claramente establecido en la época en que estamos hablando nosotros. Por tanto, le interesaba extender estos métodos a todos los ámbitos científicos, muy actuales, porque los métodos no son pensados, aunque pueden ser motivados, pero están pensados para ser aplicados a un área específica. A mí cuando me dicen, no, pero tú lo que has hecho es para biología, o para medicina, o para ingeniería, o para economía, no, el método es general, tú lo puedes aplicar a lo que, siempre que las hipótesis se cumplan. Eso es lo importante. Por tanto, él decía, ¿y cómo se hace eso? Esto es más actual que lo que nosotros podamos pensar. Debates con otros investigadores acerca de la interpretación adecuada de los datos estadísticos. Conferencias que no sean de estadística, ir a conferencias o que venga gente que no es de nuestra área o a nuestras conferencias. Eso es importante. Y luego, formación de los estudiantes en técnicas biométricas que él había desarrollado. Ya lo hacía en esa época. O sea, él quería que esto se debatiese con gente que no fuese de su área para que viesen que se podían aplicar esos métodos y aparte formar a los estudiantes en esas técnicas, de forma que supiesen hacer eso en las áreas en las que estuviesen trabajando. Y ahora vamos a hablar de algunas de las cosas que Pearson ayudó a establecer, o tuvo algo que ver con algunas de las cosas que trabajó con algunos autores que yo comento aquí, con Wright, con Greenwood, con Brownlee. Entonces, Pearson es recordado, bueno, no ayudó, sino que tuvo una fiesta con alguno de ellos, aparte de la de Fisher, pero él tuvo una disputa mantenida con Wright sobre el significado de las estadísticas que Wright había recopilado. Este es de los antiguos, o sea, recopilación, datos descriptivos y lo que salga. Wright decía que en base a sus datos, para inocular la fiebre tifoidea, uno tenía que ponerle una vacuna a la gente antes, en el ejército. Eso es lo que él probó. Sus datos decían eso, que tú tenías que vacunarles como prevención para este asunto. O sea que la vacuna o la inoculación disminuye la probabilidad de infección. Bueno, pues Pearson criticó esto, no porque quería criticarlo, sino porque hizo análisis de esto. Entonces utilizó una de esas propuestas por las que es conocido, el coeficiente de correlación. Yo no voy a entrar a explicar esto porque ya hubo una charla incluso de este asunto aquí en este mismo evento, pero es básicamente algo que cuantifica el grado de asociación entre dos fenómenos. Entonces Pearson en 1904 calculó la correlación promedio entre inmunidad e inoculación.
y descubrió que era de 0.23, promedio, con una máxima de 0.445 y una mínima de 0.021. Yo saqué ese paper, lo tengo y estuve mirando. Ahora, debo confesar que hemos tenido muchos problemas para replicar sus números. Yo no he sido muy, o sea, algunos sí, pero en general no. Es que no sé cómo lo saca el blog. Usamos todas las fórmulas posibles que conocíamos, y digo usamos porque estuve mirando eso con otro que también le dices algo y empieza a sentirse curioso y a trabajar en estas cosas, y no fuimos capaces de hacerlo, ni él, ni yo, ni juntos. O sea, que da igual. Pero está publicado, y esto es lo que dice Pearson es cierto, esos números están ahí. Ahora, yo no sé exactamente cómo lo sacó, pero es así. Pero él decía que en base a estos números, esto es una correlación muy baja relativa a otras enfermedades. ¿Por qué decía esto? Porque la vacuna contra la viruela tenía un 0.60. No está diciendo con esto que a partir de 0.60 hay que hacer esto, pero dice 0.23 de promedio es muy bajo, 0.60 de promedio, pues bueno, es otra cosa. Entonces, Pearson se oponía a introducir esto de inoculación contra la fiebre tifoidea como un tratamiento estándar establecido, pero no convenció a los líderes de la Armada Británica, como es de esperar, que siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Hombre, igual por cubrirse un poco las espaldas, digo yo. Pero es ilustrativo del deseo de Pearson en aras de demostrar la aplicabilidad de sus técnicas en el campo de batalla biomédico. Esto es un campo de batalla, en el sentido de que tú dices una cosa, los otros te rebaten, y al final, pues, el que manda es el que le da la razón al que la tenga o al que quiere dársela. Pues esto ocurrió en esa época. Wright vuelve enseguida. Bueno, aparte de innovaciones metodológicas, Pearson también ayudó a formar al médico Greenwood en los métodos biométricos. Esto ocurrió en 1904 y 1905, en donde Greenwood estuvo con Pearson, y él comenzó su carrera criticando a Wright también, por otra cosa, por lo que se denomina el uso, según Greenwood, indebido de lo que ellos llamaron el índice opsónico, que, para resumir, lo que yo entiendo que es un ratio numérico de medida que compara algo con un estándar fijo. Eso es lo que yo he entendido que es eso en las aplicaciones que ellos hacen. Y en base a eso establecer un diagnóstico. ¿En qué usaron esto? Pues Wright comentaba que había una sustancia en los residuos de la sangre que se llama opsonina, por eso es el índice opsónico, que preparaba una bacteria para que fuese ingerida por leucocitos. Entonces comparó promedios de números de microbios leucocitos en personas sanas y en personas enfermas. Y a eso lo denominó el índice opsónico. De ahí salió su numerito. Y él decía que un valor mayor que 1,2 o menor que 0,8, posible indicación de infección bacteriana. Esa fue su conclusión en el asunto. Greenwood hizo un gráfico de la distribución. Este ya no es solo números, sino que hace gráficos y mira más cosas. Entonces, es un médico, pero le formó a Pearson, en donde descubrió que la distribución era muy sesgada y asimétrica, y por tanto sugería no usar el promedio, sino sugería usar la moda, o el valor más frecuente, o alguna cosa, para comparar ese índice. Pero no convenció a Wright. Ya van dos sin convencer a Wright, ni Pearson ni Greenwood. Pero sí llamó la atención de C.J. Martin, que era el director del Lister Institute of Preventive Medicine, quien, viendo lo que hizo pues le ofreció un trabajo a Greenwood como médico estadístico en ese instituto para que ayude a validar el uso de técnicas biométricas en los resultados médicos o los datos médicos que tenía. O sea que Pearson sigue teniendo influencia en formación de médicos que van a volver a trabajar en institutos de medicina. Otro prominente seguidor de Pearson pues es Brownlee, quien usó las ideas de Pearson para determinar básicamente que la curva normal era un caso particular de un sistema mayor de familias, que fueron las curvas de Pearson al final. ¿Sí? Sistema de curvas de distribución de frecuencias que propuso Pearson. Y ajustó las distintas distribuciones a estadísticas médicas de incidencia de enfermedades según una epidemia. ¿Sí? Y por tanto pudo clasificar epidemias de acuerdo al tipo de distribución que las aproximaba. Eso es lo que hizo Brownlee. Y el tipo de distribución general era cercano a una distribución simétrica, lo que hoy se conoce como curva epidémica. Ahí fue el principio de toda esta historia del asunto. Luego viene Pearson y, claro, biométrica. Es otra de las cosas que también tienen que ver con Pearson. Él con Galton y Weldon en 1901 fundaron Biométrica. Ellos propusieron Biométrica con C, pero fue Francis Edgeworth el que dijo no, con K. Y Pearson parece que le hace caso a alguien, porque le hizo caso a él. Entonces cambió el nombre de la revista por Biométrica con K y establecieron la revista. En el 1903 fundó el Draper's Biometric Laboratory. Él era el director, que se centró en investigación en estadística teórica y aplicada y se encargó de elaborar tablas estadísticas.
Pasamos entonces al siguiente periodo. No pensemos que Pearson se ha acabado, falta Fisher. Aquí entra Fisher a jugar, entonces ya vuelve Pearson. Pero ya este igual es el Pearson más peleón, no sé, digo yo, aunque igual era peleón antes, con Wright y todo esto, pero aquí peleón de otra forma. Entonces, en ambos lados del Atlántico, Reino Unido y Estados Unidos eran los sitios donde pasaban estas cosas, se intentaba promover un enfoque nuevo y experimental a la epidemiología. Eso es lo que decía antes. Antes, pues solo estadísticas descriptivas. Y ahora, intentos sistemáticos para ver cómo se modeliza esto matemáticamente, crecimiento y decrecimiento de epidemias, enfermedades, poblaciones animales, por ejemplo, ratones. En el Reino Unido, el Medical Research Council, MRC, una colaboración que hubo entre Topley y Greenwood, por cierto, ese que empezó a trabajar ahí, ahora dirigía eso, dirigía la Universidad de Investigación Estadística del MRC ya desde el 27. ¿Sí? Ahí, y en Estados Unidos, Webster y sus colaboradores empezaron a hacer este tipo de cosas en el Rockefeller Institute for Medical Research, que se fundó en 1901, que se convirtió en el 55 en la Rockefeller University. Debo confesar que yo ni siquiera sabía mucho de esa universidad, así que tuve que ir a buscar qué era eso, y buscando eso descubrí que ahí estudió Patarroyo, que todos sí sabemos quién es, por lo menos yo al menos sí. Y además esto, que entre sus investigadores tienen 24 premios Nobel y 21 Albert Lasker Medical Research Award. O sea, vaya a la institución y yo sí saber qué era, pero bueno, eso demuestra mi ignorancia en algunas cosas, esta es una de ellas. En ambos países, en cualquier caso, los investigadores se centraron en estudios de la fiebre tifoidea, sobre todo en ratones, ya empezaban a experimentar en eso en estas épocas, en que querían entender la importancia relativa del medio ambiente, del anfitrión y otros factores en la aparición de reproducción más variables. Aquí empiezan las otras variables, por tanto, hay cosas que van a afectar a algo, y como eso ocurre, pues entonces tienen que proponer modelos más complicados, que es lo que vendrá a continuación. Y aquí aparece Fisher, que es el siguiente, porque es el que aparece en el periodo de entreguerras. O sea, además de estos experimentos en poblaciones de laboratorio, este periodo trajo importantes desarrollos metodológicos de la estadística, inicialmente impulsados por Fisher. Pearson y sus primeros biométricos se los asocia principalmente por clasificar datos observados, aunque parezca mentira. En esa época era eso, era lo que se decía que más o menos hacían. Ahora vais a ver en un momento la frase que tiene Stigler sobre Pearson y Fisher, que a mí me sorprendió un poco, pero si lo dice Stigler, algo habrá de cierto. Es un historiador reconocido, por cierto. Fisher se centró directamente en el estudio de datos experimentales y en contraste de hipótesis, y sus ideas estadísticas se desarrollaron después de ser contratado en 19 en el Rothamsted Experimental Station, donde se dice que fue huyendo de Pearson, porque es que si no hacía eso no podía hacer lo que quería hacer, que era investigar. De hecho, mucha gente dice que cuando se fue allí fue cuando empezó realmente a hacer cosas interesantes desde el punto de vista estadístico y metodológico, pero se fue huyendo de Pearson, eso lo dice todo el mundo. Y su interés central estaba en la productividad de distintos tipos de granos en experimentos de campo de agricultura, algo pues muy actual en los días de hoy. Y en base a los resultados publicó varios artículos centrados en eso y el famoso libro de Design of Experiments, en que, entre otras cosas, hablaba de la importancia de la utilización para evitar sesgos no deseados en los análisis que se hagan. Hubo implicaciones fundadas en la investigación en medicina, sobre todo, y en el desarrollo de futuros ensayos clínicos. Aquí conviene mencionar un ejemplo importante, porque en esa época Hill estaba tratando de llevar a cabo una especie de experimento, o ensayo clínico, si lo queremos llamar, inicial en esa época, pero no había mucha streptomicina. La streptomicina es el antibiótico que se usaba inicialmente en la tuberculosis, en el tratamiento de la tuberculosis, en la Segunda Guerra Mundial. Este, por cierto, fue el sustituto de Greenwood en el MRC de antes. Entonces quería un ensayo clínico riguroso. ¿Por qué pongo clínico riguroso? Porque no tenía mucha streptomicina, entonces tenía que ser muy estricto en el número de gente que iba a recibir el tratamiento. Quería estudiar el efecto de esta medicina en la tuberculosis pulmonar bilateral. Usó números aleatorios para lo de siempre, para determinar quién recibía qué tratamiento, igual que siempre. Pocos pacientes, 107, 55 al grupo experimental y 52 en el grupo de control. Y los aspectos metodológicos muy cuidados, lo cual permitió usar los resultados. El 7% de los pacientes tratados con streptomicina y el 27% murieron. Por tanto, las diferencias era lo que se denomina hoy pues, estadísticamente significativa. Y el ensayo de streptomicina de este señor Hill
es lo que a menudo se entiende hoy como el principio del estándar real de los ensayos clínicos en el futuro, porque es más o menos eso lo que ha hecho, de forma muy rigurosa, no tenía mucha estreptomicina, pero hizo lo que pudo y descubrió lo que descubrió. Bueno, pues hay que hablar de esto. Pearson y Fisher. Yo no quiero entretenerme mucho, pero voy a puntualizar algunas cosas que sí son puntualizables. Stigler es un historiador de la estadística que es bastante riguroso. Yo, para preparar esta charla, he tenido la oportunidad de hablar con él, no por teléfono, sino por correo electrónico, de leer sus artículos. El libro ya lo había leído en su época. Entonces, él lo que dice, pues que más o menos todos entendemos inglés, pero para puntualizar alguna cosa relevante, Pearson fue una inspiración mayor para toda la gente que trabaja en estadística en el siglo XX, lo que puede resultar una frase sorprendente, lo dice Stigler, porque en estadística se lo conoce mejor por algunos errores que Fisher corrigió, los errores de Pearson. Yo cuando leí esto, pues tuve que leerlo varias veces porque no acababa de verlo claramente, pero bueno, eso es lo que dice. Pero lo importante, lo interesante es esto último que menciona Stigler, que dice que Pearson claramente puso o desglosó cómo se desarrollaban las cosas, de forma que si el método tenía alguna cosa que no estaba correctamente puesta, entonces si venía la persona adecuada detrás, en este caso Fisher, lo iba a corregir porque veía claramente lo que había hecho. Y esto es lo que dicen que ocurrió. Ahora, tampoco dice Stigler, o también dice Stigler, que no hay que darle todas las flores a Fisher que hay que darle, porque eso estaba ahí 20 años, ¿sabes? Y nadie lo vio hasta que llegó 20. Entonces, cuando la persona adecuada vio algunas cosas, lo malo es que a Fisher eso le costó lo que le costó, que es que se llevase a matar con Pearson, pero bueno, esas son otras historias. Por poner algo de historia en este asunto, se comenzaron a llamar todo menos bonito en 1917. Pearson publicó un trabajo en que decía que Fisher no distinguía verosimilitud de probabilidad inversa. O sea, empezamos bien, sin decírselo. Fisher estaba comenzando, se enfadó. Fisher era inglés, eso tiene su cosa, Se enfadó mucho porque Pearson lo criticaba sin haber, él quería que le avisase, te voy a criticar. No sé si eso ocurre hoy en día, pero él quería eso, Te voy a criticar, que sepa, y aquí está lo que voy a decir de ti. Eso no lo iba a hacer yo creo. No aceptó las críticas porque pensó, bueno, Fisher decía que él no se había equivocado, que el que se había equivocado era el otro. Las razones de la enemistad no eran tan simples, hay muchas cosas, algunas mencionaré aquí. Según Fisher le habían pasado muchas injusticias en el campo de las publicaciones que tenía que haber hecho, y esta es una frase típica suya, que sus trabajos habían sido rechazados por matemáticos que no comprendían biología o por biólogos que no comprendían matemáticas. Algunos ejemplos sobre simplificación del problema, O sea, yo estoy mencionando algunas cosas puntuales, esto no es todo, hay 2 volúmenes de libros sobre esta historia. O sea que en 1918 Fisher envió a publicar un trabajo muy importante, ahí tenéis el título, a la Royal Society. Los evaluadores, Punnett y Pearson. Ninguno rechazó el trabajo, pero solo mencionaron ciertas reservas y dijeron que había partes del mismo que no podían evaluar. Yo no sé si eso se puede hacer hoy, pero en esa época se hizo. Por tanto, Fisher retiró su trabajo y lo envió a otro sitio donde fue publicado. Las ideas de Fisher tardaron siempre en ser aceptadas porque había gente que no las entendía o no las quería entender. La disputa empeoró cuando Pearson, como editor de Biométrica, que era editor de Biométrica, no lo dije antes, pero supongo que todos más o menos teníamos idea de eso, atacó a Fisher sobre su propuesta del uso del contraste equicuadrado en el 22. Pearson fue mucho más lejos. Dijo que Fisher había deteriorado la imagen de la estadística por haber publicado muchos resultados incorrectos. Eso hoy no creo que se haga, pero bueno, estos ya ven cómo van a llevárselas. La Royal Society se opuso a publicar sus trabajos en base a lo que dijo Pearson, y por tanto Fisher, buen inglés, dijo: yo no quiero ser miembro de esto. Esto no es como deben funcionar las cosas, y se fue, para ya entrados en calor. Fisher usó cada oportunidad que pudo para darle a Pearson por donde podía. Por tanto, es justo indicar que, al parecer, casado con una gallega, yo debo decir, o no, se odiaban mutuamente. No lo sé, pero da la impresión de que no se querían mucho. Incluso después de la muerte de Pearson en el 36, Fisher continuó su ataque a Pearson, lo cual complicó el ambiente en University College cuando el hijo de Pearson, Egon, fue contratado ahí. De hecho, tuvieron que separar 2 departamentos. Le daban uno a cada uno, pero yo es que creo que Fisher decidió que la cosa no iba por ahí. Muchos indican que Fisher no aceptó la oferta de Pearson de quedarse ahí
y se marchó para alejarse de Pearson, que es lo que yo comenté en su momento. Otras cosas que crearon un conflicto entre ellos. Por ejemplo, estos son cosas reales, datos objetivos. La distribución en muestras pequeñas del coeficiente de correlación, mejorando, complementando el trabajo previo de Pearson, Filón, Gosset y Swap. Eso lo hizo Fisher. Lo aceptaron en Pearson, pero luego 2 años después le dieron. Entonces, claro, esto, pues, no sé, critícalo cuando lo evalúa, supongo yo. Fisher además le dijo a Pearson, los grados de libertad del estadístico I cuadrado están mal, porque si estimas parámetros tienes que corregir por eso. Y según Stigler, Pearson, ciego de terquedad, nunca corrigió eso hasta su muerte, ni siquiera ahí, hace nada. Quedó ahí eso sin corregir, y Fisher fue el que lo corrigió. Después, ya para completar la fiesta, cuando Pearson escribió un artículo sobre el estadístico o el contraste I cuadrado de Pearson, cuando escribió la tabla esta de 2×2 de un paper al otro, en lugar de llamarle ABCD, le llamó pues ACDD o lo que sea, y puso la fórmula mal. Pues Fisher tardó poco en decir, en lugar de decir, oye, que te has equivocado en las celdas y le llamaste de otra forma, no, esa fórmula está mal porque tú no sabes estadística y no sé cuántas cosas, claro. Seguían dándose, por lo que podían. Y podemos seguir pues con lo que sería con Fisher, Pearson, Neyman, pero yo creo que ya nos hacemos una idea del asunto, creo yo, ¿no? Ahora, ni uno ni otro eran santos, eso está claro, o al menos me queda claro a mí después de haber mirado esto. Bueno, y pasemos un poco a la etapa esta última del desarrollo, en que a pesar del estudio, de que el estudio de la epidemiología o enfermedades en poblaciones tiene un largo historial, hay 2 aspectos importantes que se deben puntualizar. Usar técnicas estadísticas más sofisticadas para analizar las causas de las enfermedades, esa es una, y la otra es el giro que hubo en este momento, que es interesarse más por la evolución que por la infección. Estas 2 son fases complementarias, a pesar de estar separadas, son complementarias, están relacionadas entre sí, pero pasamos del estudio de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas. Estudiar la causa principal de mortalidad y morbilidad, incidencia, prevalencia, y la investigación se centra menos en el estudio de un agente específico que causa la enfermedad y más en múltiples factores que afectan a esto. Por tanto, relaciones causales, los epidemiólogos empiezan a consultar con estadísticos problemas similares que han tenido que resolver en ciencias sociales. Por ejemplo, esta es una de las encuestas que consultaban en esa época, el General Social Survey, que tiene que ver con registro histórico de experiencias, actitudes y prácticas de residentes en un sitio determinado de Estados Unidos. Y empezamos a estudiar ya cosas más concretas, por ejemplo, las relaciones entre fumar y enfermedades, las afirmaciones epidemiológicas establecidas mediante estos métodos. 2 ejemplos importantes, recordados, mencionados, llamadlos como queráis. La relación entre fumar cigarrillos y cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares son 2 de las cosas que se estudiaron. Brandt en el 90 comenta que los estudios epidemiológicos de finales de los años 40 y principios de los 50 establecieron que fumadores de cigarrillos tenían mayor riesgo de cáncer de pulmón que los no fumadores. La mayoría fueron estudios retrospectivos, obviamente, eso es lo que había, los datos, hábitos previos de gente que se moría de eso. Sus respuestas se compararon con las del grupo de control, a lo que se denomina Case Control Study hoy en día, y los 2 estudios prospectivos posteriores a esto fueron los impulsados por Doll y Hill en el 51, es el primero, en que mandaron cuestionarios acerca de los hábitos de fumador a todos los médicos ingleses, luego vieron los que se murieron de cáncer de pulmón y volvieron a lo que habían hecho, el primero de ellos, y el otro fue el de Hammond en Estados Unidos, un estudio similar con el apoyo de la American Cancer Society. Y ambos estudios concluyeron más o menos lo que se dice aquí. ¿Sí? Y luego viene el Framingham Study, que es el de las enfermedades coronarias. Más importante en Estados Unidos, se dice que es el estudio este, comenzó en el 47. Sasser comenta en el 85 que es citado como el modelo de estudio prospectivo en el que se sigue a un grupo de individuos, cohortes, a lo largo de su vida, y se ve los factores que influyen en estas enfermedades. El estudio reciente fue en un pueblo de Massachusetts, se examinaron cada 2 años muestras de personas entre 30 y 59 años de edad. Los investigadores estudiaron la influencia de factores como todo esto que se estudia hoy en día, todo esto es lo que más o menos analizan hoy en día los médicos, y el desarrollo de enfermedades coronarias en base a esas variables. Además de las conclusiones empíricas específicas que se han sacado de ese estudio, vinieron desarrollos posteriores metodológicos para tratar el problema de variabilidad, por ejemplo, de medidas repetidas, y ese fue el surgir de lo que se conoce como hoy en día análisis de datos longitudinales. Ahí empezó toda esta historia.
Problemas sin resolver, ¿cuándo finaliza el estudio? Lo de siempre. Las consecuencias que ha tenido ese estudio, pues es que ahora se centra en enfermedades relacionadas con la edad del individuo, los infartos, por ejemplo, y se estudia a los descendientes de estos primeros participantes del estudio. Desde los 60, muchos factores han dado prioridad a métodos basados en la estadística para estudiar fenómenos biomédicos, como estamos viendo. Fue otra cosa que hizo que se tuviese o se empezase a tener cuidado con los ensayos clínicos, lo de la talidomida, que todos hemos oído hablar de eso indirecto o directamente. Es un calmante y sedante de náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo, que se empezó a usar o se usó en esos años, pero lo que pasa es que eso incrementó el espectro de enfermedades o deformidades en los niños, porque esto causaba eso. Y eso ocasionó que los ensayos clínicos era el requisito estándar de esto, antes de que los medicamentos experimentales fuesen administrados al público general. Muchas de estas cosas generaron ese tipo de situaciones. En importancia de epidemiología empieza a verse también cuando en el 65 el American Journal of Hygiene le cambia su nombre por ese nombre que tenemos ahí, donde aparece la palabra epidemiología. Hay un creciente interés en esto. Y por si acaso, el enfoque epidemiológico, que yo tampoco sabía exactamente lo que era y tuve que verlo, pues se basa en 4 pasos que tenemos aquí, y esos pasos pues descriptivos: cuál es el problema, qué frecuencia tiene, quién se afecta, dónde y cuándo ocurrió, analítico, causa de la enfermedad, razones de la persistencia continua, experimental, ensayos clínicos, comunitarios, etc. Y evaluativo, políticas clínicas, entonces qué mejoras en... Eso ya estaba establecido en esa época. Finalmente, investigadores en el Reino Unido y Estados Unidos pues colocarían a la epidemiología en un sitio con fundamentos conceptuales sólidos, yo creo, porque articularon criterios de causalidad para estudios epidemiológicos. Eso se articuló en esa época. ¿Y para qué? Bueno, pues eran como el análogo a lo que hizo Koch con la tuberculosis, más o menos. Este señor, por cierto, todos sabemos que tuvo el Premio Nobel de Medicina. ¿Y qué hicieron ellos? Pues la lista más importante de criterios de causalidad se publicó en el 64 como parte de un informe del cirujano general y postulaba una relación entre fumar cigarrillos y cáncer de pulmón. Causalidad para eso. Y en el Reino Unido, la lista más importante de criterios de causalidad epidemiológica pues tiene que ver con, en el 65, Hill publicó ese trabajo en que había 9 criterios a tener en cuenta para poder decidir sobre la interpretación más plausible para una causalidad. O sea que ya pasamos a otras etapas. Pero cuando se desarrolla la estadística, bioestadística, también hay que hablar de las sociedades. Lupi ha hablado un poco de algunas cosas, yo tengo que hablar de otras aquí que son importantes. La IBS es una de las cosas que hay que mencionar, International Biometric Society. Science en el 47, se comentaba que la IBS se instituyó en Woods Hole, en una conferencia en Massachusetts en el 47, como una sociedad internacional que se dedicaba a los aspectos matemáticos y estadísticos de la biología. Ya estaba lo que yo más o menos decía, y Fisher fue su primer presidente. Mahalanobis, todos sabemos quién es, creo, Mahalanobis, uno de sus vicepresidentes, y Bliss, su secretario. 9 regiones fueron el principio. El paréntesis es lo que son esas regiones actualmente. Y luego actualmente tiene alrededor de 5.000 miembros, 19 regiones, grupos, una red, y está expandiéndose mucho más. Algunos hemos servido en varios comités de esta sociedad. Sus publicaciones incluyen Biometrics, en el 45, el JABES, conjuntamente con la American Statistical Association, el Biometrical Journal, que es la revista de los suizos, los austríacos y los alemanes, y el Biometric Bulletin. Otras sociedades de interés, pues la ISSB, hay un congreso en Vigo este año, que el chair del comité científico es Lupe. No lo digo por eso, sino que es una sociedad en que hay relación entre la estadística y la epidemiología y todo ese tipo de cosas. Entonces es un congreso interesante en el que realmente yo creo que, sin haber ido muchas veces, pero viendo quién va y lo que se presenta, yo sí miro las cosas, ya lo siento, pero yo miro todo eso que está el programa, lo veo con cuidado, si algo que me interesa le pido el trabajo a quien lo haya presentado. Pues yo creo que es interesante, van médicos, seguramente van gente de estadística, gente de la salud, entonces es interesante ver eso. También es interesante, yo creo, mencionar un poco, unos minutos, hablar de Gertrude Cox. Esta persona fue muy importante. Fue editora de Biometrics Bulletin, de hecho lo fundó. También fue una de las editoras de Biometrics y la estableció Biometrics. Ella fundó Biometrics, la revista de la sociedad. Estudió matemáticas en Iowa State University, el primer premio de licenciatura superior en estadística en el 31, y después estudió estadística psicológica en Berkeley.
Snedecor se la trajo a Iowa State de nuevo en el 33 para que la ayude a organizar el laboratorio estadístico. Luego se la llevan a la University of North Carolina en Raleigh para dirigir el Departamento de Estadística Experimental en la Facultad de Agricultura, donde contrató a Potelli, al que todos creo que al menos hemos oído hablar. En el 50 escribe su libro de diseño de experimentos con Cochrane. Luego fundó el Instituto de Estadística en esa universidad, luego el Departamento de Estadística Matemática y finalmente el Departamento de Bioestadística en la Universidad de North Carolina, que es una de las más conocidas que tenemos y luego Anderson, que es otro de los que nosotros conocemos, T.W. Anderson. Este señor dijo pues que ellos han sido afortunados en tener a esta persona alrededor de ellos en esa época en Raleigh. Es uno de los mejores departamentos de estadística, al menos en mi opinión, que hay en Estados Unidos. Aspectos adicionales de interés, revistas que se publican o que en las que se publican cosas de estadística, Statistical Methods in Medical Research, Statistics in Medicine, Biostatistics y muchas más que hay por ahí. La Biometric Section de la American Statistical Association es un área en continuo movimiento y va a haber el congreso que mencioné antes y el congreso que tenéis aquí en Barcelona el año que viene, que los organizadores son Luque y Pera, que va a ser un congreso bastante grande y es el Mundial de Biometría, que tenéis aquí en Barcelona. La Sociedad Española de Biometría, yo creo que hay que hablar también de lo que ha pasado con la epidemiología o la estadística aquí en España. Carmen Santisteban es de Metodología y la Ciencia del Comportamiento, ya está jubilada, pero estaba en la Complutense. En el 81 fue a la jornada estadística en Nancy, Francia, y creyó prudente formar esto. En el 84 en la Complutense organizó estas jornadas y está el acta fundamental de la sociedad en esa época. El grupo se presenta ante la IBS en el 85, en la European Biometric Conference. 7 miembros nuestros asisten ahí. Hubo 39 de las 45 cuestionarios que se mandaron y que decían que esto era buena idea. En el 92 pasa a ser región, con Carmen de presidenta, Carla Cuadras de vicepresidente, Emilio Carbonell de secretario y A. Martín de tesorero. Yo no sé si ese es Antonio. Él no sabe, yo le he preguntado, pero él mismo no lo sabe. Yo no he sabido verificar esto, por eso pongo a Martín, porque no sé quién es. El primer consejo directivo lo tenéis aquí, hay varias personas que conocemos, Puri, Emilio, Carlas, Carmen, Jordi. Eligen una nueva directiva en que van más o menos las mismas personas. Y luego actualmente tiene alrededor de 200 miembros activos, con varios miembros en comisiones relevantes en la IBS, incluso alguna vez miembros del ESE. La Conferencia Española de Biometría es este año en Sevilla, en septiembre. Se celebra bianualmente. La española con la iberoamericana, ¿de acuerdo? Y creo que es conveniente mencionar que una de las personas que más apoyó este tipo de desarrollo con Iberoamérica fue Johnny DeMey, que desgraciadamente murió hace poco. Pero Johnny podía tener su personalidad muy particular, pero todo lo que tiene esa zona o esa región, creo que se lo deben a él en mucha parte. La red nuestra de la que Lupe habló también es una cosa nueva que ha surgido en la bioestadística. La red de bioestadística Biostarnet, en septiembre del 2010 fue cuando iniciamos esto. Estas son alrededor de 200 miembros, lo que decía Lupe, pero es que además hay 25 universidades nacionales, 22 instituciones biomédicas y 20 universidades extranjeras. Y tiene los 8 nodos que comentó Lupe anteriormente. Hay cosas aquí a nivel nacional. Y pasamos a lo último, que es lo del futuro de la bioestadística. Entonces yo mencionaré varias de las cosas interesantes o relevantes que han pasado o que podrían pasar en el futuro. Nuevas aplicaciones y datos más complejos. Esto va a pasar o está pasando. Por ejemplo, datos históricos de pacientes en oncología y enfermedades crónicas. Esos son datos inmensos que tenemos actualmente disponibles. Datos históricos familiares y de árbol genealógico en biología genética, esto existe también. Toda esa información debe ser utilizada para intentar evaluar el riesgo de un individuo en particular. Entonces hay más datos más complejos, datos espaciales y espaciotemporales, eso también está ahí como cosa nueva que ha ocurrido. Por ejemplo, tasas de incidencia de un cáncer específico en unidades geográficas como los condados de Escocia, ese es el trabajo que hacen esto, pero esto son áreas en continuo movimiento de cosas nuevas que ocurren. Por tanto, hay una nueva filosofía para analizar estos datos. Modelos causales en lugar de la aleatorización en ensayos clínicos. Esa es una de las cosas nuevas que está surgiendo. No todos los problemas pueden resolverse usando ensayos clínicos aleatorizados. Esa es una de las cosas que es nueva o está surgiendo a día de hoy, que cuesta aceptar, pero es eso. Ahora la gente se interesa más en la predicción o en la validación que en el ajuste de los modelos. Capacidad predictiva de modelos, o sea, evaluar modelos en función a A y C en lugar de p-values.
Eso, o sea, no es la importancia de la variable, sino si puedes predecir. Si tu modelo, y esto pues generalizó o generó la movilización de estructuras de covarianza en datos longitudinales. De ahí surgió eso. ¿Sí? Nuevos modelos. Los datos más complejos requieren nuevos modelos o nuevas propuestas. Graphical Chain Models, aunque son un poco antiguos, pero se siguen usando. SEM y LISREL, yo tengo mis reservas respecto a eso porque muchos de esos modelos no los entiendo y creo que ese es el problema. Esto de poner flechitas donde uno quiere ponerlas, pues yo si me las explican o si decimos por qué están ahí, perfecto. Pero no, Albert Satorra nunca me sabe explicar eso, entonces yo al final, si no le entiendo a Albert, que es uno de los que entiende de eso, yo básicamente no estoy, pero es algo que existe. La otra pelea, Random Effects, Phase Effects Models, esta es otra de las peleas. Hay gente que pone Random Effects porque hay que ponerlos. Yo no tengo tan claro eso, yo los pongo si hay justificación para hacerlo. Varios ejemplos de uso de ese tipo de cosas. En epidemiología para describir heterogeneidades, para lo que se usa eso, pero yo creo que tienen que estar justificados. El principio de por qué se deben poner efectos aleatorios tiene que entenderlo el que los ponga. No es porque el modelo tiene que tener un efecto aleatorio. Esa yo al menos no la compro. En datos de seguimiento se usa eso y hay más aleatoriedad que el error de medición y la utilización simple. Chance y seguro. Eso es importante que lo entendamos. Nuevas facilidades como se sabe, hombre, ya no es lo de antes, ahora hay más cosas que existen, por tanto se pueden ajustar modelos complicados, ordenadores más potentes que permiten hacer este tipo de cosas que todos conocemos y hacemos más o menos lentamente, pero las podemos hacer, algoritmos más inteligentes y eficientes. En genética, de todas maneras, pues aún hay mucho porque hay muchos datos y es muy complicado tratar con todo esto. Nuevas técnicas. Esto es curioso, gráficos descriptivos, porque son gráficos adaptativos dinámicos que tú puedes ir manejando, sí, pero eso es peligrosísimo. Entonces cada uno ve lo que quiere ver, entonces yo cuando las cosas se convierten en peligrosamente subjetivos, yo tengo mis reservas, este es uno de los sitios, cada uno ve lo que quiere ver, entonces ya ahí es donde no entro yo en esa cosa, pero bueno, esto es importante. Estadística debe ser una ciencia y no un arte. O sea, todo lo que tú quieras con el arte, pero primero los métodos y la justificación metodológica por detrás, y si eso está, perfecto. Si no, yo ahí tengo mis dudas existenciales. Experiencia estadística, pseudo cuasi verosimilitudes, GE, métodos exactos, solución práctica, pero claro, hay que saber que no te proporciona toda la verosimilitud, que hay partes que no las tienes, es importante. Nuevas formas de colaboración entre investigadores. Esto sería importante, base de datos agrupadas para metaanálisis y modelación de pronóstico. O sea que yo ahí en Marostegui obliga a hablar de esto, de coordinaciones a nivel nacional, de datos que tengan el mismo formato, de forma que se pueda colaborar y juntar todo esto al final. Eso es importante tenerlo. Intercambio de software a través de Internet, desarrollo. Esto está muy avanzado, pero también es bueno que siga adelante. Publicación rápida de trabajos aceptados. Hay revistas que tardan 3 años en publicar un trabajo, entonces esto es curioso. Nuevas revistas, base de datos. Las revistas solo piden que pongas el software, que pongas el ejemplo, que se pueda replicar lo que haces. Hasta YASA te está pidiendo ahora simulaciones y una aplicación. Las cosas van cambiando, supongo yo. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues estos son los sueños y pesadillas que yo diría que uno tiene que esperar en el futuro. Y yo creo que sería deseable que uno pueda implementar los modelos que quiera o piense utilizar rápidamente en el hospital, que tenga facilidades de acceso, pero esto también es peligroso, porque eso quiere decir que cualquiera puede hacerlo, y eso ya no lo tengo tan claro. Yo creo que eso hay que tener cuidado, un estadístico sabría lo que hacer y no todo el mundo lo sabe. Entonces, tiene que estar la unidad de estadística ahí, unidades de investigación en hospitales, eso lo tenemos en el País Vasco, yo aquí no sé si vaya, creo que lo hay, entonces eso es importante que exista una asesoría de este tipo. Publicar trabajos en revistas que lean los médicos en un lenguaje que entiendas. Esto que decía Pearson atrás, Statistics in Medicine y SMMR no son revistas para médicos. Yo lo siento, pero es así. Pero claro, cuando aquí te dicen publica cosas en revistas para médicos, tú dices, ¿y esto quién lo resuelve? Las revistas de medicina a mí no me cuentan para esto, entonces ¿yo qué hago con eso? Entonces es el mismo problema de siempre. Aquí hemos banalizado un poco lo del JCR y las... Entonces, claro, ya hemos creado un problema, me parece a mí, pero bueno, yo no lo he creado. Poder resolver problemas complicados de forma eficiente. Esto ya es un super sueño, que todo sea automático, pero claro, eso es peligroso. Es bueno que todo sea automático si el que lo está haciendo sabe hacerlo, si no es malo. Yo esto de SPSSear cosas y sasear cosas, yo lo entiendo. Si es fácil y va con menús, cualquiera puede hacerlo. Pero eso es muy peligroso, creo yo. Datos de seguimiento, hay que probar todo lo que sea posible o razonable, evaluar.
para evaluar terapias, tratamientos, etc. Las bases de datos tienen que estar bien organizadas, eso permitiría avanzar en esto. El concepto amplio de Database Control Study, eso es importante. Análisis de nuevos e integradores en estadística espacial y espacio de tiempo. Yo creo que aquí el problema es que cada uno está en su chiringuito, hace lo que quiere y no se lo cuenta a los demás ni trata de colaborar con los demás. Y sin embargo, la gente que te evalúa trabajos te pide comparar con técnicas que tú no quieres comparar tus cosas, demostrar que son mejores o peores que esas, si no, no lo publican. Y demostrar además que es innovador respecto de eso. Entonces, claro, esto ya son muchas cosas, varios papers, igual pensamos algunos. Es complicado. Una cosa interesante, no porque le quiera hacer propaganda de esto, sino porque hay un congreso ahora en Lancaster en julio, se llama Special Statistics, donde lo que describí aquí es básicamente, juntémonos todos los que hacemos estadística espacial, hablemos de lo que hacemos y a ver cómo colaboramos y juntamos estas cosas. Lo cual me pareció interesante, que es más o menos en la línea de lo que yo decía. No sé si ayude que Peter diga ande por ahí detrás, pero bueno, eso ya es otra historia. Cada uno tendrá sus propios sueños, pero la motivación es seguir trabajando, investigando. ¿Y qué querríamos ver en un futuro? El p-value. Hay que entender lo que es eso. Hay revistas, los médicos ya no quieren eso, los psicólogos lo han quitado. Pasaron de establecerlo a quitarlo. Si los psicólogos lo quitan, que son los que ponen la APA, es la que pone los estándares de p-value, como ahora lo han quitado, ya no puedes poner p-values en las revistas. Uno de mis colaboradores, o que trabaja conmigo, en un artículo invitado en Revista de Psicología, les demostró de alguna forma que es lo mismo. Lo que hay que saber es interpretarlo. Que el effect size y el p-value, pues más o menos, ahora quieren effect size, por cierto, o size effect, como se diga, pero ahora quieren eso, pero al final demostró que era lo mismo. Lo que pasa es que los que hablan de p-value no saben de qué están hablando. En cualquier caso, la American Statistical Association y la Biometric Society han entrado en este asunto. Hay que saber que los rank tests solo proporcionan contraste, pero que no estiman el efecto, o sea, son proveedores de p-values, y si no sabes lo que es eso, pues mal. Métodos exactos, esta palabra yo le tengo a veces miedo. Generalized p-value e intervalos de confianza, Dutch Book Arguments, esto existe, ¿eh? Hay muchos libros, pero pocos artículos en esto. Bueno, yo sí recuerdo algún artículo de Susi que hablaba de esto y bastante bueno además. Pero estas cosas a mí se me hacen un poco raras. Yo las he leído, evalué el libro de Samarada Sabila Handling, este libro también lo evalué, o sea que yo he leído esto y no les veo yo. No sé por qué le llaman métodos exactos, esa es la primera cosa que me entiendo. Esto es aceptable, combinar evidencia de fuentes, pero claro, lo que no puedes hacer es combinar cosas que están estudiando cosas distintas. Eso es lo peligroso. Y hay gente que hace eso. Cada uno tendrá en su mente lo que quiere hacer con esto. Y lo que yo resumiría de este asunto es que el bioestadístico homogenizador de las probabilidades de un paciente en un modelo específico al mismo, pero que incluye información del paciente y el conocimiento médico. Eso es importante. Buenos datos, modelos realísticos, no modelos que solo entienden el que los propone y no saben ni lo que ha propuesto a veces. Discriminación óptima entre pacientes, acceso al hospital a través de una preparación adecuada entre médicos y la gente que va a hacer los análisis. Por tanto, hay trabajo por delante, yo creo, para lograr todo esto, o todo lo que estamos tratando de decir. Aquí hay muchas cosas, muy rápido, dice de forma muy rápida, pero bueno. Yo tengo que agradecer a toda la gente con la que he estado hablando, a la que le he estado dando la vara con este asunto, porque claramente yo, debe ser la primera charla que doy en mi vida en que doy una ecuación. Y no estoy bromeando, yo nunca he dado una charla en que no haya ecuaciones en cada página, vamos. Y hay varias personas aquí que pueden testificar en mi favor con esto. Pero yo tengo que agradecer a Miguel Ángel Gómez Villegas, que era mi candidato a venir a dar esto, pero Miguel Ángel, porque él sí trabaja en historia estadística, pero bueno, al menos hablamos por teléfono y me pasó algunas cosas que yo he mirado, pero luego él trabaja en historia de la estadística, no la bioestadística, entonces esto, la otra parte me la he tenido que mirar yo. Gert también me dijo algunas cosas interesantes, Stephen Stigler fue uno de los que más ayudó en este asunto, porque me pasaba cosas que yo podía leer y de donde sacaba información, y Emanuel, también hablé con Emanuel sobre este asunto. Son conversaciones, yo creo que fueron fructíferas, que ayudaron a preparar esto, bien o mal, pero es lo que yo he podido más o menos ver. Quiero agradecer a vuestra invitación a dar esta charla. Me ha hecho aprender cosas que yo no sabía, obviamente. Como decía antes, a descubrir libros que había en mi biblioteca, que yo no sabía que estaban ahí, pero como los he ido a buscar, ahí estaban y los he sacado y me he puesto a leerlos. Y mucho de lo que tengo aquí está aquí. Yo no sé si esto ha sido bueno o malo, pero al menos para mí ha sido muy entretenido. Yo he aprendido mucho en este asunto porque he tenido que mirar a cosas que no había mirado antes, poner juntas muchas de las cosas que no había puesto nunca juntas. Y hay referencias, esto, a pesar de eso, hay referencias que yo he mirado. Todas son sobre historia, ya lo siento, no hay muchas que tienen que ver con cosas muy complicadas.
Este es el libro que yo no sabía que estaba en la biblioteca. De hecho, lo donó a la biblioteca uno de los fundadores de mi departamento. Estaba su nombre ahí y todo eso. Entonces, así lo descubrí yo. Este es un libro muy interesante, desde el punto de vista de historia, de lo que ha hecho. Pero mirar cómo le llaman aquí, sobre el creador de la estadística aplicada. O sea, directamente. Es una traducción, yo creo, bueno, obviamente, lo ha escrito su hijo. Entonces, pero lo ha traducido, es una editorial argentina. Los artículos diferentes de Stiger, que es uno de los que más... Y luego Hans también tiene una cosa interesante que yo me pareció curiosa leer para preparar esto. O sea, mucho he aprendido, espero que os haya entretenido un rato con esta charla y bueno, pues si alguien tiene alguna duda, pregunta o quiere comentar algo, pues yo estaría encantado de responder a lo que me queráis preguntar, ¿vale? Porque la charla ha sido fantástica, realmente no esperábamos menos de ti, entretenida un montón, ¿no? Y yo creo que hemos entonces, bueno, yo creo que si tenéis preguntas o tenéis dudas, pues ahora es el momento, ¿no? Aquí no hay muchas preguntas complicadas, no. Porque esto es... ¿No queréis comentar? ¿No hay comentarios? ¿No hay comentarios? Bueno, pues... No, bueno, quizá que... Venga, venga. Que en revistas médicas, dicen, hostia, es que esto los médicos nos para... Cada vez hay revistas más importantes como New England Circulation que publican artículos de bioestadísticas y introductorios, evidentemente, mensajes para médicos. Y te dan el código, te dan referencias y cada vez hay más de esto, en revistas muy importantes. Sí, pero esto hace 5 años es impensable, quizá, pero ahora yo tengo y muy bien escritos. Sí, pero la mayoría de los estadísticos tenemos ciertos reparos todavía, yo creo, en mandar artículos a revistas médicas. Yo no sé si es reparo o lo que sea, pero yo creo que tiene que ver con este asunto de que las revistas están en el área de medicina. Y eso a nosotros no nos contaría para los efectos que queremos que nos cuenten. Si tú pasas olímpicamente de eso, claramente... Yo siempre... Es que somos un poco tontos. Sí, bueno, no sé. Yo creo que siempre una cosa nueva que descubres tiene que tener su parte científica, que es la revista estadística, y su parte de que la usen, que es la parte médica. Yo intento que sea eso, al menos en lo que yo hago. Por eso algunas veces ves pues, publicaciones en revistas de dentistas o de médicos, que no es que son las mejores de ellos, pero es lo que hay que hacer. Si no, a mí cuando yo hablaba hace poco en un congreso sobre contrastes múltiples, a mí lo primero que me dijeron es que esto lo tienen que usar los médicos, así que tenéis que hacer un paquete estadístico en R con un manual que se entienda para que lo usen, porque eso es lo importante, que se usen las cosas. Pero tú dices que ves más artículos, eso es bueno. A nivel universal, pero incluso hay mucho interés actualmente por los teorías de machine learning, cosas de estas, hay mucha demanda de esto. Y hay bastantes artículos publicados. Recuerdo un Circulation hace poco de cosas también Circulation, eso es competitivo. Un Circulation. Y tenías incluso el código y está obviamente muy simple, explicado muy básico, sin muy pocas fórmulas. Pero es difícil escribir eso. Sí. A nosotros no, a mí me cuesta mucho escribir un artículo de esa forma. Me los veo y me las traigo, porque claro, tú crees que lo importante debe estar y eso no interesa a otra audiencia. Entonces, ¿qué es lo importante para cada audiencia? Eso es difícil de ver. Pero quiero decir que desde el punto de vista de la otra audiencia, de generar medicina, creo que cada vez hay más interés. Eso digo en ese sentido, ¿no? Esa es la idea, yo creo. Sí, bueno, yo creo que está cambiando, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez hay más equipos en donde el estadístico... Desgraciadamente yo creo que en Cataluña o en España aún nos falta mucho para aprender, ¿eh? Y creo que estamos lejos, pero bueno, en Inglaterra y Estados Unidos el estadístico forma parte del equipo, igual que el médico, igual que a lo mejor un matemático, igual que un informático. Y yo creo que por suerte para ellos en esos países no están tan influenciados ni por los factores de impacto ni por el área en el cual tú publicas, porque realmente, pues, lo que tú dices es cierto, es que hay muchos muy buenos estadísticos que no tienen ningún reparo. Y bueno, es más, que se publican en Lancet, pues se ponen la medalla porque están bien contentos de haber publicado en Lancet y todo el mundo entiende que esa metodología estadística que se ha llevado a cabo, pues son aquellos 2 de los 10 que firman el artículo, claro, sabéis, lo firman mucho, que son los 2 estadísticos, o el estadístico, la estadística,
y para esta persona va a constar para una promoción en una buena universidad en el departamento de bioestadística. Es decir, ahí no va a importar que no esté en el área de estadística y probabilidad. Entonces yo creo que en estos, dándote la razón, es decir, eso también fomenta que los estadísticos hagan buenos trabajos para ser publicados en buenas revistas aplicadas, en este caso de la medicina, ¿no? Yo creo que lo que tú dices está más, incluso en nuestro país, desde el punto de vista de la academia, ¿no? O sea, que no es lo mismo que el investigador, claro, el estadístico y el bioestadístico no solo trabaja en la universidad, bueno, pues trabaja en centros de investigación, con equipos en los que colabora. Entonces yo creo que ahí la forma como se le evalúa a esta persona es diferente de cómo nos evalúan a nosotros, que somos pues profesores en la universidad. Entonces yo creo que aquí también hay un poco de diferencia. Es importante eso de que el estadístico forme parte, que le metan en los artículos, que se vea que el trabajo que hace es importante dentro del artículo. Eso ha costado, yo por lo que oigo, y por lo que no ha costado. Es que incluso comentáis revisores. Con la semana pasada salté un artículo en Jackie que es una revista que tiene un impacto enorme en diagnóstico mecánico. Pues ha habido unos revisores de bioestadístico. No solo debo hacer artículos, sino yo creo que yo soy optimista en llegar al futuro en ese sentido. Bueno, está pasando en otras áreas. Yo he tenido que, yo doy clases en un máster de lingüística, un curso de estadística un poco técnico, pero bastante amplio. Y algún día me ha tocado cenar con algunas de estas personas de otros países, de Estados Unidos, y las preguntas que me soltaban de estadística, porque se enteraban que yo era estadístico, y decía, esta es la mía, decían ellas, claro. Y me preguntaban, o sea, esas no son preguntas de alguien que no sabe estadística, son preguntas muy complicadas, que yo decía, esta señora sabe lo que está preguntando, y eso es bueno. No sé si hay alguna pregunta más, pregunta o comentario o alguna cosa que queráis compartir con Vicente, aprovechando que lo tenemos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la organización de la jornada y por la clausura. No sé si el decano quiere clausurarlo formalmente. No. Pues ya queda clausurado, yo creo. Pues muchísimas gracias a todos.